Bueno, bueno. eh, Máquinas eléctricas, habíamos dicho que era un dispositivo, ¿sí? Una máquina que transformaba energía, básicamente, ¿sí? Puede ser energía mecánica en eléctrica, como es el caso de un generador, o energía eléctrica en mecánica, como es el caso de un motor. O bien convierte niveles de tensión, como es el caso de un transformador, ¿sí? Bueno, distintos comportamientos o mecanismos fundamentales, digamos, para que funcionen estas máquinas es la teoría de los campos magnéticos, ¿sí? Habíamos visto un par de cuestiones, cómo generar un campo magnético, cómo generar una fuerza, qué pasa cuando hay corriente en un conductor, bueno, todas esas cositas que las estuvimos viendo en teoría de circuitos y en máquinas eléctricas. Bueno, ¿cómo producimos un campo magnético? A través de una magnetización, digamos, una intensidad de campo magnético magnetizante, digamos, podríamos decir, H, que era el producto de N por I. ¿Sí? N por I, bueno, sobre el largo que toma el camino del flujo. Esto para poder meternos en la tabla, pero básicamente era proporcional a la corriente y a la vuelta que tenga la bobina en ese núcleo. Bien. Habíamos definido, bueno, la relación, B es igual a la permeabilidad por H, o sea, por la magnetización. Y después habíamos definido como la ley de Hopkinson, ¿sí? Que el flujo es igual a la fuerza magnetomotriz aplicada sobre la reluctancia. ¿Bien? Bueno, después vimos comportamiento de distintos materiales, qué pasa con la magnetización de ese material, que llega a un punto que se satura, o sea, a medida que aplicamos más campo magnetizante, o sea, más amper vueltas, ¿sí? El campo magnético o la magnetización de ese material se ve saturada, ¿sí? O sea, no aumenta linealmente como aumenta en una cierta zona. Y eso es producto de que la permeabilidad de ese material no es lineal, ¿sí? No es constante, sino que eh, cambia a medida que estamos aplicándole una magnetización a ese material. Bien. Bueno, esto si trabajamos en corriente continua, vamos por esta curva y volvemos por la misma curva. Si magnetizamos con corriente alterna, o sea, el H es una corriente N por I es una corriente que cambia en el tiempo, bueno, ya no volvemos por la curva original, sino que volvemos por otra, y nos da este lazo o esta curva llamada curva de histérisis, ¿sí? Que nos genera un montón de problemas, ya que genera pérdidas, ¿sí? Tener esto. Y las pérdidas las asociábamos como el área dentro de esta curva, ¿sí? O sea, cuanto más grande es la curva, o sea, más H ponemos, más nos desplazamos, más magnetizamos, mayor será la curva, mayor será el área de la curva, por lo tanto, mayores serán las pérdidas. Bien. Bueno, esto se produce básicamente porque los materiales tienen dominios, ¿sí? Están aleatoriamente colocados, digamos, en un material. Cuando le aplicamos un campo magnético, se orienta, ¿sí? Cuando sacamos ese campo, estos algunos dominios quedan orientados. Y esta sería
la parte en donde queda magnetizado el material. ¿Sí? O sea, sin aplicar N por I, o sea, sin aplicar H, una fuerza magnetomotriz, tenemos una magnetización en el núcleo. Bien. Bueno, después, ley de Faraday, vimos cómo se puede inducir un voltaje en un conductor, digamos, por el cual circula un flujo, no por el conductor, sino que el conductor está inmerso en un, o rodeando, digamos, un flujo variable en el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley de Faraday. Cuando el flujo es cambiante en el tiempo, digamos, ¿sí? La tasa de cambio de este flujo en el tiempo se produce, se induce un voltaje. ¿Sí? Cuanto mayor es la tasa de cambio, mayor es el voltaje que se está induciendo en la punta de la espira. ¿Sí? Bien. Bueno, y después descomponíamos a este flujo, ¿sí? Teníamos en cuenta la cantidad de vueltas que había. Esto era por un tema de que este flujo que está circulando en este núcleo, si yo tengo una espira no hay problema, pasa todo por la espira, pero si tengo n espiras, yo podría tomar esta, multiplicar por las n espiras, la cantidad de flujo que cambie y listo. Pero si las espiras están separadas, no es el mismo flujo que atraviesa a una que a la otra, que a la otra, que a la otra, ¿no? ¿Se entiende? Como que parte del flujo se escapa entre medio de las espiras, por lo tanto, son distintos. Bueno, para hacer eso tendría que ver el flujo en cada espira y sumarlo. Bueno, si las espiritas están muy juntitas, podemos decir que el flujo es el mismo en todas, por lo tanto aplicar esta ecuación, digamos, ¿sí? Bien. Bueno, la ley de Faraday, así como se induce en un conductor un voltaje, en el núcleo también se va a inducir un voltaje, porque el núcleo es un material ferromagnético, material ferroso, es conductor, se va a inducir un voltaje. Si se induce un voltaje en un material conductor, se induce una corriente. Y esas corrientes que se inducen en el núcleo, las llamábamos corrientes parásitas, y lo que nos producen son pérdidas, ¿sí? Bueno, para poder reducir esas pérdidas, a los núcleos los construimos, en vez de un material macizo, con láminas, ¿sí? Estas láminas lo que van a hacer es atenuar, digamos, la circulación de esas corrientes. Y por otro lado, lo que también se puede hacer, también se hace, es que el material del núcleo, el material ferromagnético, tenga una alta resistencia, ¿sí? Entonces se reducen las corrientes, ¿sí? Por ley de Ohm, por lo tanto se reducen las pérdidas I cuadrado por R. Bien. Bueno, entonces después vimos un ejemplo, tenemos un flujo variable en el tiempo, que varía con una función senoidal, ¿sí? Con una frecuencia angular de 377 radianes por segundo y una amplitud de 0,5, ¿sí? Weber. Bueno, tenemos una espira de 100 vueltas. ¿Cuál es la inducción? O sea, yo pongo el tester acá. ¿Qué voy a medir? Tester o el osciloscopio, básicamente. Bueno, tengo que plantear la ecuación de la ley de Faraday, ¿sí? Que el voltaje inducido es la cantidad de vueltas por el cambio de flujo. Bueno, tendré que derivar esta función, ¿sí? La función del flujo en el tiempo,
y obtengo, derivando esa función, que tengo un voltaje inducido que vale 1885 coseno, o si le sumo 90, seno de 377 más 90. ¿Sí? Bueno, yo puedo calcular, si quieren, el valor eficaz y medirlo. ¿Se entiende? Ya pongo un tester ahí, me va a dar el valor eficaz. Tendría que calcular esto, dividir sobre raíz de 2. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Eso vimos el otro día. Bueno, también vimos cómo producir una fuerza en un alambre con un conductor que se encuentra en un campo magnético. ¿Sí? Un material conductor por el cual circula una corriente y se encuentra en un campo magnético. En él se va a producir una fuerza. ¿Sí? Esto lo habíamos visto también en instalaciones en sistemas eléctricos, cuando se producía un cortocircuito, o sea, esta corriente era muy alta, por lo tanto esta fuerza también era muy alta. ¿Sí? ¿Cómo calculábamos la fuerza? Bueno, la fuerza es el producto del valor de la corriente escalar, ¿sí?, por el vector que se forme de multiplicar el largo, digamos, el vector L, ¿sí?, del conductor, por el vector campo magnético. Bien, producto vectorial me devuelve un vector, ¿sí? Y sí, tiene que devolver sí o sí un vector, porque la fuerza es un vector. Bien, y es el valor de la corriente que tengamos en amperes, y acá tenemos el producto vectorial. ¿Estamos? Si estos dos vectores L y B forman 90 grados, como es en el caso de esta figura, ¿sí?, donde L le damos el sentido que tiene la corriente para abajo y B está metido en la pantalla, nos da una fuerza perpendicular tanto a B como a L. ¿Sí? Definición de producto vectorial. Bien, me devuelve un vector perpendicular a ambos vectores que se están multiplicando. Y el módulo de ese vector es el producto de los módulos, ¿sí?, y el seno del ángulo que forman. Si el ángulo que forman es 90 grados, como en este caso, ¿sí?, fíjense que yo tengo que se mete en la pantalla y el otro que baja. El ángulo que forman es 90 grados. ¿Se entiende? Entonces el seno de 90 es 1. Este valor es máximo. ¿Sí? Ya si este conductor estuviera un tanto desplazado, ¿sí?, o sea, entre el vector I y el vector B no hay 90 grados, por ejemplo, no sé, esté metido un poquito para adentro en la pantalla, ya cambia. ¿Entiende? O sea, tengo que considerar el seno del ángulo. Bueno, y acá habíamos visto un ejemplo, ¿sí? La figura muestra un alambre que cortaba corriente, estaba en un campo magnético. Este campo no necesariamente tiene que ser variable, solamente sabiendo la intensidad de ese campo, ya sabiendo el largo del conductor y el valor de la corriente que circula, puedo calcular la fuerza. ¿Sí? Si el campo es variable, o sea que a veces entra, a veces sale, a veces hace positivo, a veces hace negativo, la fuerza va a ser variable también, ¿no? Bien.
Bueno, aplicábamos la regla de la mano derecha, la fuerza nos queda apuntando hacia la derecha, y el valor, ¿sí? Iván, te hago una consulta. Ahí, si la corriente, en vez de ir para abajo, iría para arriba, la fuerza quedaría para el otro lado, para la izquierda Exacto. sería. Sí, Y si salieran las líneas de campo para acá, en vez de meterse dentro de la pantalla, lo mismo. Si la corriente está por abajo y las líneas de campo salen, la fuerza cambia. Cualquiera de los dos que cambie, va a cambiar el sentido. está bien. ¿Sí? Sí, Prueben, si no, con la regla de la mano derecha. Yo justo acá estoy en casa y no tengo un pizarrón atrás, pero eh, con la regla de la mano derecha sale, ¿sí? Recuerden que hay que multiplicar L, ¿sí? En la dirección de la corriente y el campo. El campo está para adentro, L está para abajo, ¿sí? Y yo junto ahora I por L, cierra este, apunta para allá. Si ahora la corriente hubiera para arriba, en vez de ir para abajo, como decías vos, cierro I con B o L con B y va para el otro lado, ¿sí? Si ahora la corriente va para abajo, como está ahí, pero el campo sale, I con B, eh, a ver, I con B, y acá tenemos, Sí, por ejemplo, yo hacerlo así, cuando entra en la línea de campo, con la mano derecha me sale, lo entiendo y lo sé hacer. Ahora, cuando sale, no sé cómo poner las manos, Hernando. claro, es más complejo, sí, pero cambia, digamos, ¿sí? Es más complejo darse cuenta. O sea, cuando entran las líneas de campo, vos te mirarías el revés de la mano. O sea, vos estarías mirando el revés de la mano y girás la mano y te queda la fuerza para el lado izquierdo. Claro, exacto. Se cerraría así, este con este, y gira, te queda para allá, ¿sí? Por eso es más difícil de verlo por ahí. Claro, la palma de la mano quedaría hacia abajo. Exacto, ahí. No, claro, está bien. Lo único, o sea, cuando las líneas de campo se meten, Sí, usar el índice, que es el campo, la corriente es el pulgar, y los otros dedos es la fuerza. Los dedos flexionados, digamos. sí, ahí está. Y cuando entran, cuando sale la línea de campo, usas el pulgar como la línea de campo, la corriente es el índice y los dedos es la línea de fuerza. Sí, también yo porque tengo los dedos, no me sale hacer la regla así con los tres dedos. Yo por ahí lo hago más cerrando la mano. Y Claro, para pero mí por queda ejemplo, en ese ejemplo que tenemos, como lo digo yo, sí, si las líneas de campo salen para donde está uno, sí, la fuerza me sigue quedando para el lado que está, para la derecha. no, no puede ser. Ahí entran en la pantalla, No se lo Bruno. estoy haciendo mal. Entran en la pantalla las líneas de fuerza ahí. Porque Claro, no, si cuando entran en la pantalla yo me doy cuenta. El tema es cuando salen de la pantalla. No sé Claro. cómo poner los dedos para darme cuenta, porque ¿Ustedes manejan matrices? vimos matrices, no manejamos, pero las vimos. O sea, producto de matrices y eso. Sí, sí. Poquito. Poquito. Bueno, para la próxima clase se lo voy a traer de forma matricial. Porque por ahí lo vean de otra forma, a ver si por ahí queda un poquito más claro. Sí, no, ahora no lo tengo preparado, tengo que buscar para que se vea, digamos, algún ejemplo en internet o algo y se los traigo de forma matricial para que lo vean cómo es el tema del producto. Acá están multiplicando dos vectores, ¿sí? Devuelve un vector más. Sí. Sí, lo que pasa es que nosotros a vos te vemos en espejo, digamos. Claro, encima, sí. Entonces se te arma un matete explicando esto por... Sí, sí, seguro. Bueno,
Eh, bueno, nada, yo para la próxima clase se lo voy a traer en forma matricial, digamos, para que lo vean, digamos, cómo cambian, qué pasa si cambia uno de dirección, por ejemplo, no sé, a ver, este en vez de apuntar para dentro de la pantalla apunta para el otro lado, o sea, es un signo negativo lo que cambió. Bueno, esta tendrá que cambiar, tendrá que tener el mismo valor, pero negativo. ¿Sí? Por ahí matricialmente lo van a anotar. Después, ustedes saben una y ya cambiando dicen, ah, bueno, que si cambió esta va para el otro lado. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, y el módulo de esa fuerza, el valor, ¿sí? De esa fuerza, va a depender del valor de la corriente, del largo del conductor, de la intensidad del campo y del seno del ángulo que forman. En este caso, el ángulo que forman el campo y el vector L, que es el mismo que por donde va la corriente, es 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, esto vale 1. Bueno. Ahora veamos voltaje inducido en un conductor que se mueve, ¿sí? En un campo magnético. Por ejemplo, un generador. ¿Sí? Tengo unos imanes y hago mover un conductor, o sea, un pedazo de cobre, a través de algo que gire, por ejemplo, e induzco, digamos, un voltaje. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto vale ese voltaje? Ese voltaje vale el producto de la velocidad que tenga el conductor, vectorial, ¿sí? Producto vectorial, con la intensidad del campo magnético, escalar, ¿sí? Con la longitud del conductor. O sea, esto es un vector y esto es otro vector. Vector, escalar, vector me da un numerito. Esto es un número. ¿Sí? ¿Se entiende? Diferente a esto. Esto es un número y esto es un vector. ¿Sí? Entonces tengo un número, qué sé yo, 3, por un vector me da el vector ampliado en 3. ¿Sí? Eso vale la fuerza. Ejemplo, ¿no? Tirando, acá tengo un vector escalar, un producto punto, por otro vector, me devuelve un numerito. ¿Bien? Bueno, entonces, si un alambre conductor orientado de una determinada manera se desplaza a través de un campo magnético, se induce un voltaje en él. ¿Sí? O sea, el conductor se desplaza con una velocidad a través de un campo, se va a inducir un voltaje. ¿De qué va a depender? De la velocidad con que se desplace el conductor, de la intensidad del campo y de la longitud del conductor, ¿sí? Que esté atravesando el campo magnético, ¿sí? Si este conductor es más largo y acá no hay campo, ¿sí? Solamente hay que considerar este tramito. Bien. El vector L apunta hacia el extremo del alambre, ¿sí? Que forma el ángulo más pequeño con respecto al vector B por B. ¿Sí? El voltaje en el alambre se inducirá de modo que su extremo positivo esté en la dirección del vector B por B. O sea, el vector velocidad pone el vector campo magnético. Bien. Fíjense que acá tenemos, se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Este alambre se desplaza hacia la derecha, y el campo está metido hacia adentro. Regla de la mano derecha, esto me da un vector, producto vectorial entre este vectorcito B y el vector B larga, campo magnético, me da un vector que apunta hacia arriba. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo tengo un vector que está hacia adentro de la pantalla y el vector velocidad que va hacia la derecha. Yo ahora lo cierro y me queda para arriba. ¿Ven? ¿Sí? Me queda para arriba. Bueno, ese es el vector B por B. Es este. ¿Sí? ¿Cuánto vale ese vector? Vale el módulo de B, el módulo de la velocidad, por el módulo del campo, por el seno del ángulo que forman. ¿Sí? Producto vectorial. Esta partecita. ¿Sí? Ahora, a ese vector hay que multiplicarlo escalarmente por el vector L. ¿Sí? ¿Cuánto vale el vector L? Bueno, va a valer su módulo apuntando, por ejemplo, acá, hacia arriba. ¿Sí? Entonces, el vector L forma un ángulo de 0 grados con el vector B por B. ¿Sí? Los dos son hacia arriba. Entonces, el producto escalar, ¿se acuerdan que era el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forma? ¿Sí? El producto escalar es máximo cuando los dos vectores son paralelos. El producto vectorial es máximo cuando los dos vectores son perpendiculares, forman 90 grados. ¿Bien? Bueno, y me va a generar la diferencia de potencial o el extremo positivo o negativo de acuerdo hacia donde esté la dirección de B por B. ¿Sí? Hacia donde esté B por B me va a dar el extremo positivo. Por lo tanto el otro va a ser el extremo negativo. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí, por ahí con un ejemplo no vamos a dar más cuenta. Pero básicamente, si yo tengo un conductor que se desplaza a una velocidad v, que está en un campo magnético, ¿sí?, de tal manera que no formen 0 grados, o sea, que el conductor no esté en la misma dirección que el campo, porque si no, el seno de 0, recuerden que esto, para determinar el módulo, era por el seno del ángulo que forma. El seno de 0 me da 0, o sea, no hay inducción, y no hay tensión inducida en este conductor. ¿Estamos? O sea, si este conductor está en la misma dirección que el campo, no pasa nada. Es para que lo atraviese. Se lo atraviese el campo. Exacto. Cortar un campo. Porque si no, lo atravesaría una sola línea, podríamos decir, ¿no? No pasaría nada. Bueno. Veamos un ejemplo. Tenemos en la figura esta un conductor que se mueve a 5 metros por segundo hacia la derecha. La densidad del flujo es de 0,5 Tesla hacia adentro de la pantalla y el alambre tiene 1 metro de longitud, el cual se orienta como se ve ahí, ¿sí? ¿Cuáles son las magnitud y la polaridad del voltaje inducido? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Vamos acá. B por B por el largo. B por B me va a quedar para arriba, ¿sí? El mismo ejemplo que anterior. ¿Sí? Tengo B para la derecha, el campo para adentro, me queda para arriba. Entonces se va a inducir positivamente arriba y negativamente abajo. ¿Sí? ¿Bien? Ahora, B por B es perpendicular tanto a B, velocidad, y al campo magnético B larga. ¿Sí? Por lo tanto, está bien para arriba, ¿sí? Bien horizontal. L también está bien horizontal para arriba. Entonces el ángulo que forman entre L y B vale 0 grados, ¿sí? Entonces, B por B, esta parte, va a ser el módulo de B por el módulo de campo B por el seno del ángulo que forman. Forman 90 grados, la velocidad y el campo B. Ahora, por
producto vectorial, el largo. Bueno, producto vectorial, el módulo de ese vector, por el módulo de este vector, por el coseno del ángulo que forman. Los dos están en la misma línea. Coseno del ángulo que forma, 0 es el ángulo. Entonces va a quedar la velocidad por la magnitud del campo por el largo, y la tensión inducida vale 2,5 volt. ¿Sí? Si yo aumento el largo, ¿qué pasa? ¿Aumenta la tensión o disminuye? Aumenta. Multiplicado. Es proporcional. Cualquiera de los tres que aumente, aumenta la tensión inducida. Ahora, si este conductor, en vez de estar bien vertical como está, se tuerce un poquitito, ahí, tac, y forma un angulito, acá, cualquiera, 30 grados, vamos a poner 45 grados, qué sé yo, cualquiera, un ángulo. La tensión inducida, ¿será mayor, será menor? Va a ser menor, Es menor por el centro del ángulo. claro. Muy bien, lo que está cambiando ahora es este parámetro, ¿sí? El coseno del ángulo. Muy bien. Ahora el coseno en vez de C no va a ser 0, entonces esto valía 1, ahora va a ser el coseno de 30. Es el ángulo que está formando este y este otro. ¿Qué ángulo hay entre medio? 30. ¿Se entiende? Entonces va a ser Sí. el polinomio. Y a medida que vayamos rotándolo un poquito más, tiqui, 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 va a llegar a un punto que la tensión inducida vale 0. Y si lo roto para el otro lado, También, cuando También. llegue al otro lado va a ser. ahora de este lado va a estar positivo y de Cambia la polaridad. cambia la polaridad. Exactamente. Va a valer. Bueno, y eso después ya lo vamos a ver, pero ya se me estarán imaginando, ¿no? ¿Qué es lo que va a ir pasando? Iván, tengo una consulta. Ahí, vos haces 5 metros sobre segundo por 0,5 Tesla, que serían Weber sobre metro cuadrado, ¿Sí? por 1 metro. ¿Cómo llegás al volt? Digo, Porque todas las unidades están en el sistema internacional. ¿Sí? O tenés que descomponer el Weber. Y habría que entrar a descomponer por ese lado, sí. Ah, bueno, no vamos a murguetear por ahí. Sería, Te vamos a creer que es volt. Te vamos a creer que es volt por ahora. Tesla es Weber sobre metro cuadrado. Esto te quedaría los metros. El metro te queda metro cuadrado arriba, con el metro cuadrado de abajo se va. Te queda Weber sobre metro, sobre segundo. ¿Sí? Bueno, habría que ver ahí de dónde viene ese Weber. La verdad que no me acuerdo cómo es el tema, pero se puede llegar a la conclusión que es B. ¿Sí? Pero si ustedes manejan todo en el sistema MKS, la tensión en MKS es volt. No hay forma que le dé otra. ¿Sí? Es volt sobre segundo, dice el Weber. Weber sobre segundo, te queda volt, digamos, ¿no? No, volt por segundo es. No es volt sobre segundo, es volt por segundo. Volt por segundo. Ah, está bien. Bueno, entonces de ahí sale, derechito. Claro, si es Weber por segundo, te queda Weber sobre segundo, segundo con segundo, Se va, te queda volt. te queda volt. ¿Sí? Bueno, Clarita la cuenta. se entendió eso, digamos, pero por ahí quien preguntaba. Sí, yo preguntaba, porque yo siempre con las unidades, cuando estás haciendo cuentas, si te queda la unidad que vos ya sabés que te tiene que quedar,
cuando vos simplificás las unidades, sabés que estás haciendo las cosas bien, digamos. O sea, Sí. Si ustedes yo sabía que manejan, quería preguntar vos. claro, si ustedes se manejan en el sistema internacional, no le van a errar. Le va a dar los resultados en el sistema internacional. ¿Sí? Ahora, si ustedes acá meten la velocidad en centímetros sobre segundo y es toda cualquier cosa. Ahí sí la están pifiando. ¿Sí? Sí, sí. O la longitud en centímetros, está mal. ¿Sí? Es importante eso. Bueno, acá tenemos parecido, digamos, a lo que teníamos anterior, nada más que ahora el conductor está formando un pequeño ángulo, el campo B está saliendo de la pantalla y bueno, la velocidad es la misma, se desplaza hacia la derecha, ¿sí? A razón de 10 metros por segundo. Hacia la derecha, el campo vale lo mismo, 0,5 Tesla, pero hacia afuera de la pantalla tiene 1 metro de longitud y acá hay un angulito de 30 grados con la vertical, ¿sí? Bueno, ¿qué teníamos que hacer? Producto vectorial de... nos pregunta, ¿cuáles son la magnitud y la polaridad del voltaje inducido resultante? ¿Sí? Acá, en el conductor este de 1 metro. Bueno, el voltaje inducido vale el producto vectorial de la velocidad por el campo, producto escalar de la longitud. ¿Sí? Entonces, primero lo que hay que hacer es el producto vectorial entre la velocidad y el campo. La velocidad va hacia la derecha, el campo sale hacia afuera. ¿Sí? Cambio a este. El campo entraba, la velocidad también iba a la derecha, pero el campo entraba. La velocidad va a la derecha, el campo sale, tiene que quedar contrario al otro. No hay cómo errarlo, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí, sí. Si yo ahora, fíjense, tengo la velocidad, el campo ahora que sale. Bueno, ustedes encima, yo les explico así, ustedes me ven espejado. Yo ahora cierro la mano, el pulgar me queda para abajo. ¿Ven? Junto este con este, la velocidad del negro. El azul es el B del campo. Cierro y me queda para abajo. ¿Bien? B por B hacia abajo. Entonces, ¿dónde va a estar el positivo? En la parte de abajo. Y el negativo en la parte de arriba, en este caso. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto va a valer el valor de la inducción? El voltaje inducido. Va a ser, bueno, este vector ¿cuánto vale? El valor de B por el valor de B larga por el seno del ángulo que forman. Estos dos vectores B y B larga siguen formando 90 grados, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Siempre que la velocidad sea recta, van a ser 90 grados. Hasta que no cambie el sentido del flujo, no. Bien, yo ahora les pregunto, a ver, si la velocidad hubiese sido un toquecito diagonal para abajo, sobre el mismo plano, pero para abajo, así. Ya tampoco es seno de 90. Claro, sería sobre el Está sobre el mismo plano. seno del ángulo que forma. Claro, ya no es seno de 90. Cambiaría ahí también. A ver, piensen un poquito. Este se desplazaría así, torcido, como está en el lápiz. Imaginemos que este conductor se desplaza así. ¿Sí? Ahora se desplaza así. No, pero sigue siendo 90 grados. Sigue siendo 90 grados. El B va para adentro y la velocidad va en este plano. El otro está en otro plano, pero en el ángulo que forman es 90. ¿Entiende? Sí, no se alcanza a ver tus manos bien en la pantalla. Perdón. Bueno, yo tengo el conductor, el lápiz. ¿Sí? En el ejemplo está que se desplaza así, horizontalmente. ¿No? Así. Si yo ahora digo, bueno, en vez de desplazarlo horizontalmente, que se desplace un poquitito para abajo. El campo sigue
bueno, saliendo de la pantalla, ¿no? El ángulo que forman sigue siendo 90, porque el horizonte sí, sigue sí. estando sobre el mismo plano. ¿Se entiende? Claro, para que cambie tendría que ser como girar para el sentido del campo. Exactamente. Se tendría que mover o para dentro de la pantalla o para afuera de la pantalla un poquito. Sí, se entendió. ¿Eh? Sí, la idea es que está cortando las líneas del campo, el conductor ese. Claro. Ahora, qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que va a cambiar cuando yo lo mueva en vez de horizontal, un toquecito para abajo, por ejemplo, 30 grados? Va a cambiar este producto, porque recuerden que este vector, producto vectorial, era un vector que daba de resultado perpendicular a los dos vectores que se multiplicaban. Por lo tanto, va a tener que ser un vector que sea perpendicular a B, de la velocidad, y un vector que sea perpendicular al campo. Indudablemente va a estar ahí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, ya estoy viendo. Pues no cambia nada. ¿Sí? Entonces, si yo lo muevo, lo desplazo un poquito para abajo, ahora el vector B por B es este. Por ejemplo, acá, va así, se desplaza así para abajo, sobre el mismo plano. La resultante no es esta, sino que la resultante va a ser un vector ahí, porque tiene que ser perpendicular a este vector y perpendicular a estos vectores que están ahí adentro, entiéndose, saliendo, perdón. ¿Se entiende? Si yo lo hago acá así, está mal, porque no es perpendicular a B, ¿sí? Forma un angulito ahí. ¿Entiende? El producto vectorial me devuelve un vector perpendicular a los dos vectores. ¿Sí? Bueno, de todas maneras no es el caso acá, pero para que lo tengan en cuenta. Lo que después va a cambiar es esto, ¿sí? Porque si me devuelve un vector perpendicular a los dos vectores, va a ser un vector que esté paralelo al vector este, digamos, ¿sí? Al que es perpendicular a B, básicamente. Si vamos al caso. Por eso te decía que hay que restarlos a los ángulos, porque si no suma restamos ángulos. Bueno, entonces, hicimos el producto vectorial, nos dio un vector para abajo, entonces positivo de este lado, negativo de este lado. Calculamos el módulo de ese vector, el módulo de la velocidad por el módulo del campo por el seno del ángulo que forman. Listo, tengo el módulo del primer vector. Módulo del segundo vector, 1 metro, por el coseno del ángulo que forma. Ahora sí, tengo este vectorcito, y acá tengo otro vector, y acá entre medio hay un ángulo de 30 grados. Entonces el coseno del ángulo que forma, coseno de 30. 10, velocidad, 0,5 Tesla, el campo. 1 por el seno de 90, que vale 1, por 1 metro, el largo, por el coseno de 30, que es el ángulo que forma este vector y este vector, tengo 4,33 volt. ¿Sí? Ahora, si por esa casualidad, el campo en un determinado momento cambia de dirección, en vez de salir para fuera de la pantalla, se mete, ¿qué cambia de todo esto? En el sentido de la resultante. El sentido de la corriente. De la tensión. Claro, cambia los polos, digamos, ¿sí? El polo positivo pasaría a estar arriba porque cambió este, que apunta para arriba, entonces el polo positivo arriba y el polo negativo abajo. Pero el valor es el mismo. ¿Se entiende? Y si en determinado momento este campo va cambiando
no instantáneo que sea, cambia instantáneamente, sino que hay un tiempo entre que pasa por un lado y pasa por el otro, el voltaje inducido va a ir cambiando con el tiempo. ¿Se entiende? Ahí tenemos una frecuencia. Exactamente. Bueno, ya nos estamos metiendo un poquito más adentro. Pero bueno, esto es la física, digamos, de por qué se induce un voltaje en un conductor que se mueve en un campo magnético. ¿Qué hora es? Bueno, vamos a ver este tema. Máquina lineal de corriente directa o corriente continua. Bueno, supongamos que tenemos esta configuración. Esto es una máquina lineal de corriente directa, es lo más sencillo para poder entender una máquina de corriente continua, ¿sí? Como puede ser un motor. Bueno, ¿qué tenemos acá? Una fuente de tensión de corriente continua, un conductor que tiene determinada resistencia, un interruptor que abre o cierra un circuito, un alambre acá que se va a tender a desplazar, ¿sí?, en un campo magnético B. ¿Sí? Si esto se mueve, ¿qué inducirá acá? Estamos en este Un caso. voltaje. ¿Sí? Si agrandamos este pedacito, le hacemos un detalle, podríamos tener esto, ¿no? Va a inducir un voltaje acá. Mientras esté fijo no pasa nada. O sea, va a haber corriente porque tengo una resistencia, la puedo calcular, y un circuito cerrado. ¿Sí? Si yo empiezo a mover este conductor, se va a inducir un voltaje. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿cuáles son las ecuaciones que nos van a ayudar a entender todo esto? Bueno, primero, la fuerza aplicada al alambre conductor en presencia de un campo magnético, ¿sí? O sea, si yo tengo circulación de corriente, porque yo acá cierro el interruptor, circula corriente porque hay una resistencia, hay un circuito eléctrico acá, circula corriente. Si circula corriente en un conductor que está en un campo magnético, me produce una fuerza, ¿no? Sí, sí. Sí. Bien. Después, si me produce una fuerza, va a tender a moverse, se va a producir una velocidad. Un conductor que se mueve en un campo magnético y tiene una determinada dimensión, determinado largo, me produce un voltaje, una inducción ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Y si planteamos el voltaje de Kirchhoff, analizamos este lazo, ¿sí?, la mallita, ¿qué tenemos? Que la tensión aplicada va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia, el voltaje inducido en esta varillita, digamos, en este conductor, y nada más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Y por otro lado, la fuerza que se va a dar como resultado ahí, si tengo una determinada base, me va a dar una determinada aceleración. Bien, ley de Newton. Estamos. 4 ecuaciones que nos van a ayudar a entender esta maquinita. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando cerramos el circuito? Cerramos el interruptor, cerramos el circuito. Bueno, si esto está en reposo, no se mueve. Si no se mueve, no hay velocidad. El voltaje inducido es 0. ¿Sí? Si el voltaje inducido es 0, esta ecuación, este valor es 0. Este 0 está de más. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Si esto es 0, el voltaje inducido en este punto es 0, por lo tanto no hay voltaje acá. Entonces el circuito es simplemente una fuente con una resistencia. La corriente hace esto, ¿no? Sí que es cero, perdón, Iván. Sí, En el el campo primer- es cero. La velocidad. La velocidad. Ah, la velocidad está. En el primer instante, cuando yo cierro, está todo en reposo. Por lo tanto, no hay velocidad. Si no hay velocidad, no hay voltaje inducido. Esto no está. La corriente va a valer lo que valga la fuente sobre la resistencia que tenga el circuito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, hay corriente. Si hay corriente en un conductor que está en un campo magnético, ¿qué se produce? Una fuerza. Una fuerza. ¿Sí? Si hay una fuerza, ¿qué hay? Movimiento. Movimiento, velocidad. Si hay una fuerza, hay aceleración. Si hay aceleración, hay un cambio en quién. De distancia en el tiempo. De la velocidad, exactamente. Si hay velocidad, ¿qué aparece ahora? El término este, hay un voltaje inducido. Si hay velocidad en un conductor que se mueve en un campo magnético, se induce un voltaje. Lo que estudiábamos recién, ¿no? Que vale el valor de la velocidad por el campo por el largo. El valor del campo y del largo son valores fijos, no toqueteo. Ahora la velocidad va cambiando. ¿Por qué va cambiando? Por la aceleración. Por la aceleración, exactamente. Si aparece una fuerza, aparece una aceleración. Si la aceleración es positiva, la velocidad va a ir aumentando. Si la velocidad va a ir aumentando, el voltaje este va a ir aumentando, ¿no? Si el voltaje este va a ir aumentando de acuerdo a la ecuación de Kirchhoff, llega a un punto que la corriente empieza a disminuir, ¿no? Estoy analizando esta ecuación. Sí. Bien. ¿Hasta qué punto va a disminuir la corriente? Hasta que se equipare el voltaje de la fuente. Muy bien. Hasta que si estos dos valores sean igual. ¿Sí? Por lo tanto, no va a haber más corriente. Si no hay más corriente, no hay más fuerza. Si no hay más fuerza, no hay más aceleración. Si no hay aceleración, ¿cómo queda? Supongamos que no hay fricción, no hay nada. ¿Cómo queda esta varillita moviéndose? Constante. Con velocidad constante. ¿Sí? Entonces, el voltaje inducido va a llegar a su máximo valor, que va a ser la tensión aplicada. ¿Bien? Y la velocidad con que se va a mover va a depender de la tensión aplicada, del campo y del largo de esa varillita. Obviamente, estamos considerando que acá no hay fricción, no hay nada, digamos, ¿sí? No hay ninguna fuerza que haga que se frene. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces, si analizamos todos esos casos, llegamos en el momento que esto arranca, o sea, cuando yo cierro el interruptor, puedo analizar a medida que pasa el tiempo qué va pasando. Con la velocidad de la varilla, con el voltaje inducido en la varilla, con la corriente en el circuito y con la fuerza que se obtiene en la varilla. ¿Sí? La velocidad obviamente estaba en 0 y empezó a aumentar. Hasta que llegó un valor constante, que era cuando la fuerza o la aceleración, ¿cuánto valía? Si la velocidad es constante, la aceleración es 0. Para que la aceleración sea 0, la fuerza, ¿cuánto tiene que valer? 0. 0. Vamos al gráfico de la fuerza y en ese punto la fuerza vale 0. ¿Sí? Para que la fuerza valga 0, ¿quién tiene que valer 0? La corriente. La corriente. No.
Para que la fuerza valga cero. Para que la fuerza valga cero. Está bien. Para que la fuerza valga cero, sí o sí tiene que valer cero esto, porque B sigue estando, el largo lo tiene la varilla, tiene que valer la corriente cero. Y bueno, a ver, si la fuerza vale cero, la corriente vale cero. ¿Sí? Ahora, el voltaje inducido era máximo, ¿cuándo? Cuando se equipara con el de la fuente. El voltaje inducido era máximo cuando se equipara con la fuente. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo se equipara con la fuente? Cuando la fuerza es cero, cuando la corriente era cero. Es máximo también. Cuando la velocidad es máxima. ¿Sí? ¿Está? La velocidad cuando va a ser máxima y cuando ya no haya más aceleración, ahí llegó a su máximo, se desplaza con velocidad constante, la corriente se hace cero, bueno, es un juego en que todo, digamos, todo se cumple, ¿sí? Pero en resumen, es lo que estudiábamos recién. Y esto es lo que pasa, salvando las diferencias, en el arranque de los motores, ¿sí? Salvando las diferencias, obviamente. Pero bueno, la velocidad arranca en cero hasta llegar a su valor constante. La tensión inducida en ese conductor, esa varillita, arranca en cero hasta llegar al máximo, que es la tensión aplicada. La corriente arranca en un valor máximo hasta llegar a cero, ¿sí? Y la fuerza arranca en un valor máximo hasta llegar a cero, ¿sí? Fíjense que la corriente y la fuerza están relacionadas, ¿sí? Ahora, acá no hablamos, pero ¿qué pasa? Acá esto es un conductor. O sea, yo le pongo R como para que... Pero es la resistencia del conductor. Y la resistencia de un conductor, ¿cuánto vale? Muy bajito, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar en el instante cuando yo cierro el circuito y esto está en reposo? Que la corriente se dispare muy alto. ¿Se entiende? Por lo tanto, la fuerza va a ser grande. Por lo tanto, la fuerza Va a ser un cortocircuito. es casi como un cortocircuito. Sí. Pero bueno, hay otras cosas, digamos, que por ahí en los motores no pasa. Pero sí. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende por ahí este estudio, digamos, como para empezar a introducirnos a las máquinas, a los motores, básicamente? ¿Sí? Después lo otro es lo mismo, nada más que va a haber algo que gire en vez de que se desplace con una velocidad lineal, va a haber algo con una velocidad angular. Bueno, por hoy nada más. No sé si tienen alguna duda, quieren que veamos algo de vuelta. Sí, sí, sí. Eh, Esto, el otro día vimos hasta la fuerza, ¿sí? A partir de la Filmina 17 está, digamos, temas nuevos. Yo esto lo subí todo completo. O sea, que van a abrir por primera vez, abran el archivo que subí hoy, que es 1 y 2. Está la clase anterior y esta clase. A ver. Buenísimo. Bueno, les voy a tomar asistencia.
Ah, y si lo quieren leer, a ver. En bibliografía, en este libro, ahí está todo escrito. Yo lo que voy haciendo es resumen, digamos. ¿Estamos? Y estos dos son los que pasaron por el grupo, se los subí ahí. Este libro por ahí un poco el que más sencillito y mejor explicado encontré. Sí, hay varias versiones, esta es una digital que anda dando vuelta. Está bueno, por ahí si lo quieren seguir. Está hecho bien papilla para bebés como nosotros. No, está bueno, está. Bueno, Gastón, Presente. Nicolás, Presente. Sergio, Presente. Andrés, Presente. Mauricio, Sí, sí, acá. Ramiro, Presente. Diego, Alexis, Presente. Franco, Martín, Sí, sí, acá estoy. Gonzalo, Marianela, Bruno, Presente. Ariel, Presente. Diego, Presente. M, Cristian, Presente. Fernando. Presente. Ah, ahí D habló, ¿no? Sí, profe. Bien, gracias. Mario, Gracias. presente. Rodrigo Presente. y Diego. Presente. Hermano. Bueno, gente. Bueno, Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Nos vemos, buen fin de. Fin de- Buen fin de.